Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 12, del versículo 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Que tu palabra entre, Señor, como espada de dos filos. Enseñe, cumpla la misión para la que tú la enviaste y edifique nuestra mente, nuestro espíritu en la obediencia a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos una nueva serie que el Espíritu Santo dio. Y la nueva serie se llama La brujería con la que camina la Iglesia de Cristo. Y este tema que vamos a ver hoy se llama Liberación en brujería de amarres que padecen los cristianos. Me han escrito muchas personas, me han dicho que tienen un problema, que se sienten que algo los jala, que no tienen paz y llevan años en la iglesia, pero sus pastores no se han dedicado, en fin, a orar eficazmente por esas almas. Entonces, el Espíritu Santo me dijo que sacara esta serie, de una serie de brujerías que el pueblo de Cristo todavía carga, a pesar de que llevan muchos años obedeciéndole al Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque no solo cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, vamos a ser automáticamente libres de cualquier padecimiento diabólico que hayamos tenido en la vida pasada. Eso nunca ocurre así. Siempre tenemos que tener presente que hay iniquidades que están en nosotros desde los tiempos anteriores y que si realmente no hay una verdadera liberación, porque tenemos primeramente que conocer lo que está ocurriendo, ese padecimiento va a seguir moviéndose en la persona. Ese padecimiento va a seguir ahí y va a tocar las generaciones futuras. Por eso el tema de hoy es liberación de brujería. Y en este caso de amarres que mucho cristiano y cristiana está padeciendo. Y vamos a ver la primera parte o el primer punto que dice el Señor Jesús. Dice que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Echar los demonios por el Espíritu de Dios. Es la única manera. A ver, un cristiano tiene que meterse en oración y ayuno para consultarle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra. ¿Qué atadura del pasado tiene encima? ¿Qué clase de amarre, qué clase de brujería todavía está padeciendo o qué clase de maldición está portando? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios. Ciertamente, tengan la certeza que es que ha llegado el gobierno de Dios a nosotros o a ustedes. Entonces hay que tener claro, el cristiano de hoy tiene que tener claro, consultarle al Espíritu Santo. Jesucristo dijo en San Juan 15, San Juan 16, 13, dijo que cuando viniera el Espíritu de Santo, Él nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces es importante conocer qué tipo de brujería o qué tipo de hechicería o qué tipo de amarre, qué tipo de atadura, qué tipo de conjuro, que todo lo que se va a ver en esta serie, preguntársela al Espíritu de Dios, preguntarle al Espíritu Santo. Y dice que el versículo 29, porque ¿cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El cristiano tiene que saber que las ataduras de las fortalezas, de todos esos amarres, son las que lo tienen como está. Tú puedes ser cristiano, pero la liberación no te va a llegar porque tú seas cristiano, te congregues en una iglesia, escuches la palabra y diezme, ofrende. No, tú puedes ser prosperado en muchas cosas, pero en otras puedes estar atado. Puedes estar incluso en un territorio, en un pozo. Son 4 cosas en las que el cristiano de hoy en día, si no discierne y está en un ministerio blandengue, sencillo, no de guerra espiritual, no de enseñanza, porque es que hoy en día las iglesias se están formando donde no se habla de Satanás. Y eso lo hacen los brujos para que no desenmascaren cómo opera Satanás hoy en día en la iglesia. Hay brujos y brujas en las iglesias que no, pero pastor, ¿usted por qué habla del diablo? Eso es glorificar al diablo. No, eso es desenmascararlo. Porque Satanás se infiltra en las iglesias cuando tú nunca tocas el pecado, cuando tú nunca tocas la maldad, cuando tú nunca tocas la desobediencia, cuando tú como predicador nunca tocas las cosas la injusticia y las cosas que le desagradan a Dios. Entonces Satanás va cogiendo ventaja. Y son iglesias blandengues donde se mueve mucha alabanza, donde se mueve mucha armonía, pero es un ambiente que está contaminado y los brujos, las brujas, Satanás, el diablo, los chamanes, los hechiceros, los palomayombes, los agoreros están dominando y es el mismo Satanás el que está ahí trabajando en voz baja para destruir ese ministerio. Por eso es importante enseñarle a la iglesia cómo opera. Y aquí en este punto, en el versículo 29, dice, porque hay que atar lo que tiene dominada a la persona. Y son espíritus. Por eso Pablo habla en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, es contra gobernadores, es contra potestades y huestes espirituales de maldad que superan en los ambientes. Dice también la Biblia que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Él es el que gobierna, ¿sí? Y bajo él hay una serie de principados y de gobernadores de alto rango que manejan toda esa clase de espíritus. Y vamos a ver ahora lo que dijo Jesús en el versículo 30. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. 3 puntos. El primero, el Espíritu Santo es el guiador y el dador. El Espíritu Santo es el poderoso. Los demonios salen por la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que tú tienes que vivir en santidad para que el Espíritu Santo pueda habitar en ti. Es por eso que tú no puedes vivir con un corazón cargado, con un corazón resentido, con un corazón con odio, con un corazón lleno de amargura, con un corazón lleno de resentimientos, porque el Espíritu Santo no va a morar en ti y Dios va a mandar unos espíritus que son demonios, que se llaman verdugos, para que te atormenten si tú no tienes un corazón en paz con todo el mundo y con Dios. Si tú no tienes un corazón que viva en santidad. Si tú estás en fornicación, si tú estás en adulterio, si tú vives en mentiras, si tú eres un ladrón, si tú eres un mentiroso, si tú eres un engañador,
si tú vives con rencores, si tú vives con todas esas cosas que le desagradan a Dios siendo cristiano, estás en una iglesia, tu corazón le pertenece a Satanás. Y no vas a tener ninguna liberación. Por más que hagas, te puedes tirar agua bendita, puedes echarte aceite, puedes tirarte sal, puedes ayunar, puedes clamar, pero Dios va siempre, lo primero que va a buscar es la actitud del corazón para el poder respaldarnos a través de su palabra. Y dice que el que no es con él es contra él, es enemigo de él. Hablando de la liberación de las personas. La primera, la guía del Espíritu Santo, porque Él va a decir y Él nos va a revelar a nuestro espíritu, a nuestra mente, en sueños o en voz audible, como Él quiera, o a través de un profeta, qué tipo de amarre tienes o qué tipo de amarre hiciste en el pasado por alguna persona que todavía no has renunciado y no has desatado a esa persona de ese amarre. Y estos tipos de amarre, lo primero que traen en la persona es ruina. Estos tipos de amarre siguen con una cauterización mental donde hay cosas que tú de la palabra no puedes entender y no te llega. Porque lo primero que hacen esos espíritus, esos demonios, es cauterizar tu mente. Y lo tercero es que es posible que tengas padecimientos y enfermedades que los médicos no te encuentren curación. En las iglesias yo he visto personas, mujeres, que son las que más se resienten con los esposos, con los maridos, con los padres de los hijos, que le han hecho amarres, este tipo de amarre a los maridos. Aunque hay hombres también, cristianos, que le han hecho en tiempos anteriores este tipo de amarres a las mujeres y que todavía no se los han quitado y por eso cargan esa maldición. Y vamos a ver los tipos de amarres que hacen o que tienen algunos cristianos y lo que están padeciendo eso porque no han renunciado, no se han metido no se han sometido a una liberación y en tiempos pasados participaron de esto. Bien sea que se los hayan hecho o bien sea que ellos se los hayan aplicado a otra persona. El resultado y el padecimiento es el mismo, porque tú no puedes estar caminando con Cristo lleno de pecado. Y el primer amarre que vamos a ver es el amarre de talón rayado. Ese es un amarre que hacen muchas personas, muchos brujos, o que hacían muchos cristianos, y que no ha renunciado a ese conocimiento y a eso que no ha confesado ese pecado que le hizo a ese hombre o a esa mujer en el pasado y todavía lo tiene ahí. Y por eso el enemigo tiene un derecho legal de tenerte cerrada la finanza, de tenerte conflictos en la casa, de tener a tus hijos en la droga, de tenerte enfermo o enferma por ese amarre que se hace o que le hacen a la persona. Y no, como no tiene esa comunión con el Espíritu de Dios, no se ha dado cuenta en qué está padeciendo. Entonces, ¿qué hacen con ese amarre? Rayan el talón, invocan a 2, 3 santos, que hoy en día la Iglesia Católica los usa y cree que son santos, pero que son unos demonios, ¿sí? Se lo dan en comida o en sopa a la persona, y la persona los ingiere y automáticamente esa persona queda caminando detrás de la otra. Es un amarre de talón rayado. El segundo amarre que hay es el amarre que hacen con las uñas de la persona. El hombre o la mujer que quiere amarrar a la otra pareja o a la otra persona y quiere que esté detrás de él o ella, venía, se cortaba las uñas, también cogía unos santos de esos, hacía unas oraciones, no se las voy a decir por motivos de santidad, ¿sí? Hacía unas oraciones, quemaba esas uñas en una cacerola, en un recipiente, la preparaba en comida y se la daban a comer o a beber en chocolates o en alguna bebida oscura a la persona o a la víctima que querían poner a padecer. El siguiente amarre es el amarre de la agua de levadura de partes íntimas. Lavadura de las partes íntimas. Agarraban los genitales, se los lavaban con esa agua y con esa agua le preparaban
o una bebida o le preparaban un caldo, alguna sopa, y automáticamente la persona quedaba atada. Se desesperaba la persona o se desespera la persona por soñar con esa persona que le hizo el amarre o a la que le hizo él el amarre o ella. El amarre del ombligo de los hijos. Cogían el ombligo de un niño recién nacido, un hijo de la persona, se lo daban en chocolate. Yo vi una liberación de eso. La señora llegó con la hija loca. Y cuando comenzamos a orar, el apóstol le dijo, le voy a echar un chiste. Hubo una mujer que tenía una hija loca y era porque le había dado el ombligo en chocolate al marido para amarrarlo. Y la señora cayó enseguida al piso. Y comenzó a vomitar y botó esos demonios, botó unas cucarachas, botó un poco de cosas que ella había hecho ese amarre y esa maldición se le devolvió. Y por eso la hija estaba loca. Porque ella quiso amarrar al esposo dándole el ombligo del chocolate. Son amarres, son ataduras. Y muchas veces esas maldiciones se devuelven. El otro amarre que podemos ver es el amarre que hacen en la oración del tabaco. A veces te pueden hacer un amarre o tú participaste, tú leías el tabaco o te sabías la oración del tabaco y hiciste ese amarre a alguna persona del pasado o te hicieron ese amarre y cuando la persona le están haciendo ese amarre con la oración del tabaco, la persona le huele a cigarrillo, le huele a tabaco quemado. Y es 100% seguro que le están aplicando la oración del tabaco para que la persona se desespere y busque a esa otra persona que lo está rezando. Para la oración del tabaco usan a el negro Felipe o el indio Guaycaipuro. Lo usan mucho los indios y los chamanes de la zona andina. El séptimo amarre es el amarre que hacen con la oración de María Leonza. Lo usan mucho las personas de Yaracuy. Son muy puercos en esa área, son muy concentrados en el área en ese estado de Venezuela, el estado de Yaracuy, con esa brujería de amarre, con la oración de María Leonza. Y la persona también se desespera. Todos estos amarres que les estoy dando aquí, la persona se desespera y no puede vivir sin la otra persona que lo está rezando. Pero el Espíritu Santo que te guía toda verdad, Él te revela qué tipo de amarre te hicieron y con una oración de 5 minutos eso sale. Y el último amarre se llama el bondage. Es un amarre donde agarran un muñequito, le ponen unas cuerdas y especialmente le echan mercurio en el área sexual y con eso amarran a la persona y la atan de una manera muy poderosa que la persona no puede tener relaciones con ninguna otra persona sino con aquella que le hizo esa atadura. Ahora, ¿cómo quitamos esos amarres? Primero, confesando el pecado por el cual nosotros participamos, porque muchas veces se nos olvidan, nosotros renunciamos a los pecados pasados, pero a las personas que se les hizo el daño, ellas quedaron con el resentimiento y nunca se les pide perdón y por eso esas personas matan. Lo primero que debes hacer es buscar a esa persona, pedirle perdón, llevarle una ofrenda y bendecirlo. Y lo segundo, ir donde el Señor Jesús, estar 3 días en oración y ayuno, sin tomar agua, sin conectarte con nadie, pidiendo perdón al Señor y llevando una ofrenda a tu iglesia para la expiación de pecados. Diciéndole a tu sacerdote, a tu pastor, que te haga una liberación y renuncie a ese espíritu. Serás libre en el nombre de Jesús si sigues todos estos pasos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos todo oyente que esté en esta hora. Bendícelo, guárdalo
y libértalo. Si sigue en obediencia tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Dios te guarde.